Antes que nada, oremos juntos. Dios Padre Santo, vivo y misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Así que en todos los días de nuestra vida cometemos pecado. Merecíamos recibir la ira y el juicio de Dios. Merecíamos ir al infierno. Pero tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros. Y tú viniste a nosotros por medio de la palabra de la verdad. Y nos salvaste a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este lugar hay almas recibidas la gran bendición que aman y desean tu santa palabra. Queremos aprender y queremos darnos cuenta tu voluntad santa para llevar bien la vida cotidiana, la vida cristiana hasta que venga el Señor. Somos muy débiles para entender tu palabra, somos muy faltos, tenemos falta de sabiduría. Entonces, te pedimos que nos hagas entender tu palabra por medio de el Espíritu Santo. Hoy también queremos aprender tu voluntad. Sobre todo, estamos viviendo en el último tiempo. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas, amados. Te pedimos que ellos aprendan tu palabra y obtengan la vida eterna por medio de la Biblia. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo para entender tu voluntad y tu gracia. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, de versículo 13 y 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, despacio, oremos juntos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, hace un tiempo nosotros tuvimos retiro de verano. Era un gran beneficio para los cristianos y los incrédulos y los invitados. Entonces, de entre ustedes, algunos hermanos aprendieron personajes bíblicos para vida cristiana en salón principal, y algunos hermanos con los invitados a lo mejor aprendieron y escucharon el seminario de la Biblia. A través de este seminario, algunos recibieron la salvación perfecta, la salvación eterna. Muchas gracias a Dios. Al ver la Biblia podemos darnos cuenta una verdad. Lo más importante es el recibir
la salvación, el perdón de todos nuestros pecados. O sea, lo más importante es obtener la vida eterna para ir al cielo, para llevar con Dios para siempre en el cielo. Más importante siendo que tenemos espíritu, que es la imagen de Dios. Después de ser salvo, lo más importante es el conocer la iglesia. Me parece que ustedes también piensan que la iglesia es importante, pero mucho más la Biblia dice que la iglesia es importante. Entonces, el día de hoy vamos a aprender la Biblia con el tema la iglesia. Lo que pasa es que hace 2 meses, en junio, aprendimos el tema iglesia, tomando la Biblia Deuteronomio por centro. Pero el día de hoy vamos a aprender mismo tema, tomando la Biblia Números por centro. Algunos dicen así, cuando quiera pueden ir a la iglesia cristiana, a la iglesia católica. Cuando quiera pueden ser miembro de la iglesia. ¿Ustedes qué les parece? Cuando quiera pueden ser el miembro de la iglesia verdadera. ¿Qué les parece? La Biblia claramente dice que no. Dios también dice que no. En el tiempo del Antiguo Testamento, como sabemos, los israelitas se reunían en el templo, en el tabernáculo, varias veces, frecuentemente. Y de ahí ellos aprendieron la Biblia y ellos tenían comunión unos a otros con los israelitas. Pero al ver la Biblia, Isaías capítulo 1, versículo 12, para con los israelitas que se reunían en el templo, Dios dice, ustedes solo huellan mis atrios. ¿Qué le parece la palabra de Dios? Ustedes, para con los israelitas que se reunieron en el templo, Dios dice, solo ustedes huellan mis atrios. En su pensamiento, ellos, ¿a dónde fueron? ¿Al cielo o al infierno? Parece que fueron al infierno. No solo el tiempo antiguo, sino también ahora, igual. La misma manera, en nuestro tiempo hay muchas iglesias cristianas, hay muchas iglesias católicas. Entonces muchas personas se congregan en la iglesia católica, en la iglesia cristiana. Pero lamentablemente la Biblia, nuestro Señor es Cristo, para con ellos, dicen así. La Biblia San Mateo capítulo 23 dice, nunca os conocí, apartaos de mí. Nunca os conocí, apartaos de mí. En sus pensamientos, ellos también, ¿a dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno, ¿verdad? Al infierno. Por eso cada uno de nosotros, en este mundo, ¿quién es el hombre más importante, más precioso? Soy yo. El que va al cielo, soy yo. El que va a ir al infierno, soy yo. El que está enfermo, soy yo. En este mundo, una persona lo más importante soy yo. Por eso ustedes también, aprendiendo la Biblia, con duda, con pregunta, tienen que escuchar y aprender la Biblia. Así que la Biblia Santiago, capítulo 1, versículo 16,
dice así: amados hermanos míos, no eréis. Nosotros no tenemos que ser engañados. La religión, la iglesia y todas las cosas que hicieron el diablo. Sobre todo, nosotros tenemos que aprender la Biblia correctamente. Y también, sobre todo, cada quien tiene que confirmar su salvación eterna, su salvación perfecta, para ir al cielo. Y también nosotros, en nuestra iglesia, aprendemos la Biblia. Pero si ustedes en su pensamiento, la enseñanza, la palabra que nuestra iglesia predica es correcta, es verdad cierta, ustedes tienen que persistir en lo que ustedes hemos aprendido. Así que la Biblia segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 13 y 14, dice así. Nuevamente leamos juntos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 13 dice así: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Leyendo esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? Nosotros verdaderamente no tenemos que ser engañados. Y también en su conciencia, si ustedes han aprendido la verdad cierta, tienen que persistir en lo que han aprendido. Así que aquí letra roja dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero ¿en dónde nosotros hemos aprendido? En la iglesia. Hoy el tema de hoy es la iglesia. Lo que pasa es que en el tiempo del Antiguo Testamento, a los ojos de Dios, solo había dos tipos de los hombres: los judíos, los gentiles. Solo había dos tipos de los hombres. Pero con gran gracia y misericordia, Dios vino al mundo como hombre. Era Jesús. Y vino al mundo y murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Y cumplió la eterna redención. De parte de ahí, algunos hombres que recibieron la salvación aparecieron en el mundo. Ellos se llaman iglesia, los cristianos salvos. Entonces, después de cumplir la salvación, un nuevo grupo apareció en este mundo. Se llama iglesia. Entonces, ahora en nuestro tiempo, a los ojos de Dios, hay tres tipos de los hombres: los judíos, los gentiles y la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Vamos a buscar la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Como yo les dije, en el tiempo del Antiguo Testamento había dos tipos de los hombres. Pero ahora en nuestro tiempo
hay tres tipos de los hombres ante Dios. Acerca de esto, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 32, nos explica así. Versículo 32, 33, despacio, veamos juntos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, siendo el de muchos, para que sean salvos. Tal como dice esta palabra en el versículo 32, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, en este mundo, en nuestro tiempo, ahora, hay un grupo muy especial. Se llama iglesia. Es diferente de los judíos. Es diferente de los gentiles. Es la iglesia, es muy importante. La Biblia muy claramente dice así: la iglesia es de Dios. Para decirles de otra manera, Dios está en la iglesia verdadera. Toda la Biblia dice así. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Por qué? Porque Dios está ahí. La Biblia claramente dice así: Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, está en la iglesia verdadera. También la Biblia dice que la iglesia es diferente del mundo totalmente. La iglesia es diferente del mundo totalmente. Como yo les dije, Dios está en la iglesia. Entonces la Biblia dice, la iglesia está sobre todas las cosas. La iglesia está sobre todas las cosas. La Biblia, Efesios capítulo 1, dice así, leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuevamente yo les leo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, que como referencia, lista de libro de la Biblia, hay orden. Antes de la Biblia Efesios, la Biblia Gálatas. La Biblia Gálatas nos explica acerca de la salvación. ¿De qué manera puede recibir la salvación perfecta? ¿De qué manera recibir la salvación eterna? Dice que la salvación se recibe no por la obra, sino por la fe. Todos los hombres, cualquier hombre puede recibir la salvación perfecta eterna por la fe. Entonces, acerca de la salvación, la vida eterna, la Biblia Gálatas nos explica detalladamente y correctamente. Después de Gálatas, hay la Biblia Efesios. Después de ser salvo, lo más importante es el conocer la iglesia. Entonces, la Biblia Efesios nos está explicando muy bien acerca de la iglesia. Especialmente la Biblia Efesios capítulo 1, versículo 22, 23, nos enseña la relación entre Cristo, iglesia y mundo. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia que tiene Jesucristo está sobre todas las cosas.
O sea, la iglesia es diferente de totalmente del mundo. Por eso los cristianos salvos, siendo cuerpo de Cristo, siendo miembros de la iglesia, sin falta tienen que conocer qué es la iglesia. Hermanos, ¿qué es la iglesia? Iglesia es muy importante, muy preciosa. Dios está ahí. Pero ¿qué es la iglesia? Siendo cristianos salvos, deben de conocer exactamente y tienen que permanecer ahí para crecer su fe, para salvar las almas perdidas y para crecer su fe. Al ver la Biblia hay palabra, estrado de Dios. Estrado de Dios. ¿Saben ustedes el estrado de Dios? ¿Qué creen que significa el estrado de Dios? Significa un espacio, un lugar que Dios trabaja. El estrado de Dios significa un lugar que Dios trabaja, Dios hace la obra. Al ver la Biblia, Isaías capítulo 66, en el universo hay estrado de Dios. ¿Saben dónde está? En el universo, esta tierra, este mundo es el estrado de Dios. La Biblia dice. Entonces, en el universo, esta tierra que nosotros estamos es estrado de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, en aquel tiempo, ¿dónde estaba? Estrado de Dios. La Biblia Jeremías dice que el estrado de Dios era Jerusalén. En el tiempo del Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, ¿qué les parece? ¿Dónde está el estrado de Dios? Es la iglesia. Es la iglesia. Para entender con facilidad, vamos a buscar la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, explicando sobre la iglesia, dice así, versículo 16, yo les leo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Después, leamos juntos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios dice así, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La Biblia claramente dice así, Dios está en la iglesia, y de ahí Dios hace la obra, salva a las almas perdidas y ayuda para que los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana. Misma palabra está escrita en la Biblia, Apocalipsis capítulo 1. Hemos aprendido. De todos modos, que primero hay una cosa que nosotros tenemos que conocer en la iglesia verdadera. No toda iglesia, en la iglesia verdadera, sin falta, Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, por mucho que lleven la vida cristiana mucho tiempo, muchos años, si no conocen la iglesia,
ellos son niños espirituales. Al ver la Biblia, 1 de Corintios capítulo 3, dice así: a pesar de que lleven la vida cristiana mucho tiempo en la iglesia, ¿no conocen la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿No conocen? Ellos son niños espirituales. No pueden obedecer la voluntad de Dios, ni lleven bien la vida cristiana. Ellos no pueden recibir las bendiciones. La Biblia dice así. Leamos juntos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Apóstol Pablo dice así: tristemente, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nosotros también, nuestra iglesia también, en nuestra iglesia por medio del Evangelio, algunos hermanos, algunas hermanas ya recibieron la salvación, han recibido la salvación perfecta eterna. Aún así, con el paso del tiempo, si no conocen la iglesia, ellos no obedecen la voluntad de Dios. No pueden recibir las bendiciones espirituales ni carnales. Muy triste, ¿verdad? Así que hay que conocer qué es la iglesia. Entonces, el día de hoy, como yo les dije, vamos a aprender con el tema la iglesia, tomando la Biblia Números por centro. ¿Por qué? Porque al ver la Biblia, después de Éxodo, Israel empezó a vivir en el desierto. Y después de esto, ellos entraron a la tierra de Canaán. Pero al ver la Biblia, Hechos capítulo 7, versículo 38, dice así: el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Ellos son como iglesia del desierto, una congregación del desierto. Por eso, después de salir de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel le presenta una iglesia. Para decirles exactamente, el pueblo de Israel le presenta un salvo, pero podemos recibir las enseñanzas. Así que el pueblo de Israel le presenta a la iglesia, los cristianos salvos. Después de Éxodo, como yo les dije, el pueblo de Israel vivía en el desierto. Y de ahí había muchos enemigos, especialmente al ver la Biblia Números 23, había un hombre que se llamaba Balac. Él era el rey de Moab. El rey Balac, él quería que Israel fuera destruido. Él era muy enemigo de Israel. Para cumplir esto, el rey Balac llamó a un profeta, Balaam. Al ver la Biblia, Balaam era un profeta, falso profeta. Pero el rey Balac, él escuchó acerca de Balaam, quien tenía autoridad. Él era poderoso. Él tenía capacidad de bendecir y maldecir. De todos modos, él invitó a Balaam. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo? Dios hizo que Balaam dijera sin querer, por medio de el Espíritu Santo. Por eso, sin querer, Balaam dijo así. Despacio, leamos juntos.
Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué ha de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Como yo les dije, el pueblo de Israel que vivía en el desierto representa iglesia. Entonces, a través de esta palabra vamos a pensar en la iglesia. Versículo 8 y 9, nuevamente yo les leo. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Hermanos, ustedes, leyendo esta palabra, meditando esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? Israel es muy especial, ¿verdad? Israel era muy especial. Para decirles de otra manera, la iglesia es muy especial, muy especial. Primero podemos pensar que Israel era seguro. Israel era seguro. ¿Por qué? Porque dice así, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Así como dice esta palabra, podemos darnos cuenta, Israel era muy seguro. La misma manera, la iglesia es muy segura. ¿Por qué? Porque nosotros somos seguros. ¿Por qué Israel era seguro? Israel era seguro. ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto por medio de la sangre de la vida expiatoria, la vida de ovejas. Entonces ellos eran seguros. Los cristianos salvos, la iglesia es segura. ¿Por qué? Porque nosotros salimos del infierno, del pecado, a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces los cristianos salvos son seguros para siempre, para siempre. Hermanos, en sus pensamientos, ¿qué les parece? El diablo, los demonios, pueden molestar a ustedes con su propia voluntad. ¿Qué les parece? El diablo, Satanás, con su propia voluntad, ¿puede molestar a cristianos salvos? La Biblia dice que no. Sin permiso de Dios, nunca puede molestar a los cristianos salvos. Vamos a buscar la Biblia, primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, 18. 17, 18, leamos juntos. Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Versículo 18, última parte, el maligno no le toca. El maligno significa Satanás, el diablo. Así como dice esta palabra, sin permiso de Dios, Satanás nunca puede molestar a los cristianos salvos. Para esto, nosotros no tenemos que pecar. Si ustedes cometen pecado, Dios le permite a Satanás para que pueda molestar a usted, siendo castigo, siendo disciplina. La Biblia, Números capítulo 23, 7 y 9, a través de esta palabra podemos darnos cuenta una cosa. Israel era separado de los gentiles, ¿sí, verdad? El pueblo de Israel era muy especial, entonces fue separado, estaba separado de los gentiles. Quiere decir que el pueblo de Israel, cuyo pensamiento, cuya esperanza era diferente del mundo, de los gentiles. La iglesia también. La iglesia es separada del mundo que está lleno de pecado. Los cristianos salvos, usted y yo, cuyo pensamiento, cuya esperanza es totalmente diferente de los incrédulos, Por eso, los cristianos salvos no pueden mezclarse del mundo. Repetidamente, con intención, los cristianos salvos viven con los incrédulos. Es imposible. La Biblia dice, el ídolo, Dios, son diferentes, ¿verdad? Pasa lo mismo, los cristianos salvos, los que no reciben la salvación, son diferentes, totalmente. También a través de esta palabra podemos conocer una verdad. Israel era un pueblo escogido. Israel era un pueblo elegido para recibir la bendición de Dios. Bendición de Dios. Por eso aquí dice, versículo 8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y no porque he de execrar al que Jehová no ha execrado. Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Así como dice esta palabra, Israel era un pueblo escogido para recibir las bendiciones de Dios. No solo en el tiempo del Antiguo Testamento, sino también nuestro tiempo también. Hay grupo separado, hay grupo elegido para recibir las bendiciones de Dios. Es la iglesia. No toda iglesia, la iglesia verdadera. Los cristianos salvos son grupo elegido para recibir las bendiciones espirituales carnales. ¿De dónde? ¿De quién? De Dios. De Dios. Vamos a buscar la Biblia. Números capítulo 23. Números 23.
Números capítulo 23, de versículo 19, 20. Números capítulo 23, versículo 19. Se los leo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Versículo 20, leamos juntos. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dijo bendición y no podré revocarla. Versículo 20 dice así, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Para quién? Para Israel. Para iglesia. Por lo cual se puede decir que como Israel es un grupo elegido por Dios para recibir las bendiciones. La iglesia es tan importante, hermanos. Los hombres mundanos menosprecian a nuestra iglesia, pero no importa, no pasa nada. Pero a los ojos de Dios, nuestra iglesia es más preciosa, más importante, un grupo separado, un grupo elegido para recibir las bendiciones. Hasta aquí sí me doy a entender, hermanos. ¿Sí me doy a entender? Si continuamente vamos a leer Deuteronomio 33. Veamos juntos. E Israel habitará confiado la fuente de Jacob. Habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Ahora, esta palabra nos está explicando acerca de la vida de Israel en el desierto, en la tierra de Canaán. Aquí dice, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob. Y hermano, en esta palabra, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob, son misma palabra. En esta palabra, la fuente de Jacob significa 12 tribus que salieron de Jacob, de Israel. Entonces significa el pueblo de Israel. Habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Ahora esta palabra explica acerca de la condición de tierra de Israel, ¿verdad? En la tierra de Israel había grano, vino y rocío. El grano significa alimento. No está que el grano no está reposo carnal. El vino para los hombres mundanos les da alegría carnal. Rocío significa viene del cielo, significa la gracia. Quiere decir que en la tierra de Israel había grano, significa reposo de Dios. Vino significa la alegría de Dios. Y rocío significa había gracia de Dios. En la iglesia también. En la iglesia hay grano espiritual, vino espiritual, rocío espiritual. O sea, en la iglesia verdadera, escuchando la palabra de Dios, meditando la gracia de Dios y meditando la muerte y la resurrección de Jesucristo, pensando en la vida eterna, los salvos tienen reposo,
espiritual. Alegría espiritual. Y podemos entender la gracia de Dios. Lo que pasa es que antes, en la tierra de Egipto, los israelitas aproximadamente 400 años vivían ahí. Pero y de ahí no había reposo, ni alegría, ni gracia. Pero después de Éxodo, los israelitas llegaron a tener reposo, alegría y gracia. Los cristianos salvos también, antes de recibir la salvación, siendo el mundo el hombre mundano, cada uno de nosotros no tenía reposo espiritual, ni alegría espiritual, ni gracia de Dios. Pero después de ser salvo, después de recibir la vida eterna, después de conocer la alegría espiritual, tenemos grano, vino y rocío, reposo, alegría y la gracia de Dios. Pero en esta enseñanza, lo más importante es en la tierra de Israel. ¿Se me puede entender? En esta enseñanza, lo más importante es en la tierra de Israel. Rocío, grano, vino, ¿en dónde estaban? En la tierra de Israel. La misma manera, ¿dónde está reposo, alegría, gracia, gozo espiritual? En la iglesia, en Cristo, en la iglesia. Es importante, cada quien, ustedes tienen que escribir esta enseñanza en su corazón, hermanos. Si no, es posible que se aparten de la iglesia. No tiene reposo, ni alegría, ni gracia. Aún así, con gran dureza, algunos hermanos se apartan de la iglesia. No llegan a tener reposo, ni alegría, ni gracia espiritual de Dios. Lo más importante es en la tierra de Israel, en Cristo, en la iglesia. Dios está ahí. Veamos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, en esta palabra es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice así en media parte, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cualquier hombre de entre ustedes, todos ustedes, quieren recibir las bendiciones, ¿verdad? Yo también, ¿cómo no? Pero en esta palabra, en esta enseñanza, ¿qué creen que es la palabra lo más importante? En Cristo. En Cristo. En Cristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, las almas perdidas por el Evangelio pueden recibir la salvación eterna, la salvación perfecta. En Cristo, en la iglesia, hay crecimiento de la fe. En Cristo, en la iglesia, los salvos pueden recibir las bendiciones. Así que ustedes y yo tenemos que pensar así. La iglesia es la clave de bendición. ¿Sí me debe entender? La Biblia dice así. Yo no digo. La Biblia dice así. La iglesia es la clave de bendición. La clave de bendición. Y la Biblia dice, Dios está ahí.
Entonces, el núcleo de la iglesia es que Dios está ahí. ¿Sí se entiende? Esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ya ha establecido, Dios ya decidió dar las bendiciones por medio de la iglesia. Entonces, de nuestra parte, ni modo, hay que guardar esta palabra. La iglesia es la clave de bendición de su vida. Y también el núcleo de la iglesia es que Dios está ahí. Vamos a pensar juntos, hermanos. Después de Éxodo, los israelitas vivían en el desierto. Ellos eran perfectos, ellos eran buenos, ellos siempre obedecieron a Dios, ellos siempre recibieron las bendiciones. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Aún así, Dios estaba ahí. Dios estaba con los israelitas. Este punto es importante. En el desierto, Dios les castigó. Dios les enseñó y les bendijo. Dios estaba ahí. Dios estaba con los israelitas. Es importante. Nosotros también, después de ser salvo, ustedes y yo, ¿somos perfectos? ¿Somos buenos? ¿Santos? Claro que no. Somos muy faltos. Algunos hermanos tienen el carácter muy fuerte. Algunos hermanos son egoístas. Aún así, Dios está con nosotros. Y nos reprende, y nos castiga, y nos enseña la palabra de la verdad, y nos cambia. Lo más importante es, Dios está con nosotros. Es más importante. Leamos juntos. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de ley en él. Letra roja dice así: Jehová su Dios está con él. Hermanos, no me aman, tomar por favor esta palabra. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Esta palabra se refiere a que Dios estaba con los israelitas y les regañó, castigó y enseñó y bendijo. Lo más importante en esta palabra, Jehová su Dios está con él. Algunos hermanos me preguntaron así: pastor, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué? Porque Dios está ahí. No hay otra respuesta. Dios está ahí. Hermanos, al ver la Biblia, Génesis capítulo 28, hay palabra Betel. Significa la casa de Dios. Jacob, en el camino para Harán, un lugar sueño. Él soñó y tenía un sueño. En el sueño, él se dio cuenta a Jesucristo, a Mesías, por medio de 사다리를 뭐라 그러지? por medio de escalera.
La escalera se usa para conectar en dos lugares apartados, ¿verdad? En el sueño, Jacob ha visto una escalera entre cielo y la tierra. A través de esta escalera, él se dio cuenta a Jesucristo esto. Él se dio cuenta salvación. Él se dio cuenta Mesías. Y después de despertar, él llamó este lugar Betel. ¿Betel cómo se llama? ¿Qué significa? La casa de Dios. La casa de Dios. Yo también, hermanos. Yo estaba en otra iglesia hace 25 años. Hace 25 años. Pero 25 años atrás, yo vine aquí a nuestra iglesia y escuché el seminario de la Biblia. Yo recibí la salvación perfecta y eterna. Después de esto, yo me di cuenta, este lugar es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace la obra, trabaja, para que las almas perdidas reciban la salvación. Los salvos, poco a poco, lleven la vida cristiana, predicando el Evangelio. Así que sus amados van a recibir la salvación. ¿Dónde está aquí? La casa de Dios. La casa de Dios. El núcleo de la iglesia es que Dios está ahí. Por eso la Biblia, números, la Biblia, salmos, hacia iglesia, hacia Israel, Dios dice, cuán hermoso, cuán bueno, cuán delicioso. ¿A quién viendo dice esta palabra? Cuán hermoso, cuán bueno, cuán delicioso. Viendo a Dios, que está en la iglesia. ¿Quién está? En el pueblo de Israel. Como yo les dije, todos nosotros somos cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos iglesia. Entonces, ¿de qué manera nuestra fe puede crecer? Hay que conectarse con la iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes? Toda la nutrición, para cuerpo, toda la nutrición viene ¿de dónde? De cabeza. Entonces, sin nada que ver con cabeza, el cuerpo no puede crecer. Entonces la Biblia, Colosenses capítulo 2, dice así, leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece el crecimiento que da Dios. Todo el cuerpo, espiritualmente, todo el cuerpo, todos nosotros, todo el cuerpo puede crecer por medio de relacionarse con la cabeza. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia puede crecer por medio de relacionarse con
Cristo. Entonces cada uno de nosotros tiene que permanecer y estar en la iglesia. Lamentablemente algunos hermanos dicen así, visitando a la casa de ellos. Ellos dicen así: pastor, yo puedo aprender la Biblia sin iglesia. Yo puedo orar, yo puedo predicar el Evangelio sin iglesia. Yo no sé, pero para decirles bíblicamente es mentira. Es mentira. Ellos están equivocados. Ellos están equivocados. Cuando yo empecé a la vida cristiana, yo pensé, yo tengo que estar en la iglesia. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar. Si ustedes permanecen en la iglesia, si ustedes tienen comunión con los hermanos, si ustedes predican el evangelio, ustedes no pueden pecar. Predicando el evangelio, que ustedes cometan pecado casi es imposible. Es imposible. Entonces, en la iglesia, en la comunión, no pueden pecar. Y pueden crecer su fe. Y pueden predicar, salvar a sus queridos. Y también ustedes llegan a tener fuerza espirituales. Veamos juntos. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios. ¿En dónde? En el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel. Lo que ha hecho Dios en la iglesia. En la iglesia. Entonces, el pueblo de Israel, en Dios, ellos podían hacer gran obra. Podían vencer a sus enemigos. La iglesia también, los cristianos salvos, en Cristo, en la iglesia, pueden hacer gran obra. Incluso Cristo Jesús dice así, San Juan capítulo 14, vamos a buscar. San Juan capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 12. San Juan 14, 12. 12, leamos juntos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, leyendo esta palabra, ¿no tienen duda? No sé si tengan duda, hermanos. Aquí dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que la iglesia, los cristianos salvos, aún mayores hará. Los cristianos salvos en la iglesia hacen gran obra. ¿Qué creen que significa esa palabra? En la época de Jesús, Él vivificó a los muertos carnales. ¿Sí, verdad? En aquel tiempo, Jesucristo salvó, vivificó a los muertos carnales.
Pero después de esto, después de cumplir la eterna redención, los hombres empezaron a tener la vida eterna. Quiere decir que los cristianos salvos en la iglesia, ellos empezaron a salvar a las almas perdidas. Jesús salvó a los muertos carnales. La iglesia, los cristianos salvos, ellos hicieron salvar las almas perdidas por medio de predicar el evangelio. El salvar cuerpo, el salvar el alma de entre los dos. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más precioso? El salvar espíritu, el salvar el alma. En ese sentido, dice así, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. No sé si sepan ustedes acerca de preocupación de Satanás. ¿Qué creen que es preocupación de Satanás? ¿De qué? Satanás, diablo, los demonios están preocupados. ¿Saben ustedes? Ellos están preocupados por si los cristianos salvos conocen la iglesia. Satanás está preocupado por si los cristianos salvos en la iglesia se unen. Satanás está preocupado por si los cristianos salvos predican el evangelio, la palabra de la vida eterna, especialmente el evangelio verdadero. ¿Ustedes quieren recibir las bendiciones? La respuesta está escrita en la Biblia. Vamos a leer juntos. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Dice, letra roja, malditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Hermano, esto es la manera de recibir bendición. Quiere decir que en la época de Moisés podían estar con el pueblo de Israel. En nuestro tiempo pueden estar con los hermanos en la iglesia. La Biblia nos mostrará la manera de recibir las bendiciones. Pero en la vida cristiana, en la iglesia, hay que conocer varias cosas. Primero, cada quien tiene que tener el corazón bajo, el corazón humilde. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros aprendemos está muy alta. Como yo les dije, en la iglesia Dios está. En el cielo Dios está. En el cielo Dios está, pero ¿saben ustedes por qué los ángeles, algunos ángeles, fueron expulsados del cielo? Hay muchos ángeles en el cielo, pero ahí Dios está. Pero ¿por qué los ángeles fueron alejados, expulsados del cielo? Ellos llegaron a ser soberbios. Se rebelaron contra Dios. Por eso fueron expulsados a la tierra. La iglesia también, Dios está aquí.
Entonces, de entre nosotros, hay hermanos, hay hermanas que tienen el corazón alto, el corazón soberbio. Ellos no pueden llevar la vida cristiana en la iglesia. No pueden obedecer la voluntad de Dios. ¿Se me dio a entender? Y también en la iglesia hay varios tipos de los cristianos salvos. Como yo les dije, algunos hermanos tienen el carácter muy fuerte, algunos poco más egoístas. Algunos tienen faltos, algún parte. Entonces, cada uno de nosotros, ¿qué debe de hacer? Hay que perdonar. Hay que perdonar. Debe de tener el corazón amplio para perdonar a otros. A otros. Vamos a buscar la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Versículo 10, 11. Leamos juntos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No para ser engañado. Cada uno de nosotros no para ser engañado por Satanás. Hay que perdonar a otros. Hay que perdonar a otros. Tiene que tener el corazón amplio. Para mí, no, para otros. Para otros. De esta manera, Dios puede hacer la obra, buena obra, fuertemente en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el amor. Así que los cristianos salvos, si tienen el corazón amplio, el amor, Dios por medio de nosotros puede predicar la palabra de la vida eterna a las almas perdidas. Y también al ver la Biblia primera de Samuel capítulo 12, aunque ustedes pueden cometer pecado, especialmente con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo, ustedes pueden cometer pecado. Aún así, no debe de apartarse de la iglesia. ¿Sí se entiende? La Biblia primera de Samuel capítulo 12 dice así: aunque en la tierra de Israel los israelitas tienen el pecado, no apartarse. No se aparten. Esta tierra, este Israel. Ahora también, hermanos, somos muy faltos. Así que a veces cometen error, cometen pecado. Aún así, no deben de apartarse de la iglesia. Esto es enseñanza de Dios. Hay que arrepentirse de su pecado. Hay que cambiar su vida, su corazón. Y poco a poco, Dios hace que nuestro corazón cambie para su gloria. Nosotros estamos en el último tiempo que está escrito en la Biblia. No mucho tiempo después habrá arrebatamiento.
después de arrebatamiento, cuando haya empezado 3 a 7 años de tribulación, no habrá iglesia verdadera. Habrá muchas iglesias cristianas, iglesias católicas, pero no habrá iglesia verdadera. Entonces, cuando estemos aquí en la iglesia verdadera, vamos a hacer todo lo posible para nuestra vida y para las almas perdidas. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad y el tiempo de permanecer en tu Santa Iglesia. Sabemos muy bien que tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conforme a tu santa voluntad, nuestra Iglesia trata de predicar el Evangelio. Te pedimos que muchas almas alrededor de nosotros puedan entender tu palabra y reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. En este lugar hay almas que desean y aman a ti. Te pedimos que todos nosotros podamos llevar bien la vida cotidiana, la vida cristiana en tu iglesia, hasta que venga el Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Muchas gracias.